El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Segundo de Reyes 8:25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Dice ahí, de 22 años era Ocosías. Y luego, en el libro de Segundo de Crónicas 22:2, dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. En un pasaje dice, en el de Segundo de Reyes, que era de 22, en el Segundo de Crónicas, que era de 42. Y la persona pregunta, ¿cuál de esos dos es correcto? Debo decir, para aclarar, que el inconveniente que existe con el uso de números, dígitos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que se usan letras, las letras del alfabeto. Nosotros tenemos una ventaja. Por supuesto, podemos escribir la palabra dos, D-O-S, pero poner el número 2. Y en muchos casos, para aclarar, utilizamos las dos. Ponemos ahí, te envío 5,000 pesos. Lo ponemos con letra y luego entre paréntesis ponemos el signo de pesos y luego la cantidad. Eso lo podemos hacer, pero en hebreo no. En hebreo hay que jugar con letras. Y eso, cuando se copia un manuscrito, al copiarlo, uno se puede equivocar. O el que lo copia se puede equivocar. Estamos hablando ahora de la transmisión del texto, copias de manuscritos. ¿Por qué se puede equivocar uno? En el hebreo, por ejemplo, una R va así y hay una curvita aquí y hacia abajo. Es una R. La D en hebreo, en lugar de ser la curvita, tiene como una colita ahí, un rabito y luego hacia abajo. Y ese rabito pequeñito ahí sería el equivalente de una tilde. ¿Cuántas veces estamos nosotros escribiendo y queremos poner una T y se nos olvida ponerle la tilde? O una ñ y se nos olvida ponerle la tilde a la ñ. Entonces, en hebreo ocurre eso, solo que afecta particularmente a los números. Yo creo, personalmente, que lo que dice Segundo de Reyes 8:25 es la lectura correcta, que Ocosías tenía 22 años en lugar de 42. Y la razón de por qué hay esa diferencia en un pasaje y en otro, eso hay que resolverlo a través de la crítica textual que explica el hecho de que en el idioma hebreo los números son letras, las letras del alfabeto, y que era fácil equivocarse al escribir. Hay un pasaje en el Apocalipsis, ya esto tiene que ver con el griego, pero es más o menos igual. Dice, bienaventurado el que guarda sus mandamientos. Y la palabra mandamiento en el griego es ntolas, una N, una T, una O, una L, una A y una S. La palabra mandamientos, plural. Pero la palabra vestiduras es tolas. Y la sigma casi que se forma igual que la N. De manera que uno que copiaba un manuscrito fácilmente podía equivocarse y en lugar de poner mandamientos, poner vestiduras, ropas. Bienaventurado el que guarda sus ropas o bienaventurado el que guarda sus mandamientos. Pero como podéis ver, fundamentalmente no hay ninguna doctrina que sea afectada ahí. El que guarda sus ropas
Muchas veces se refiere a vivir en santidad, y el que guarda sus mandamientos también vivir en santidad. Por eso guarda sus mandamientos. Ahora aquí hay otra pregunta. Dice, en nuestros días estamos enfrentando problemas entre los cristianos. Muchos, cuando se habla de el Señor me mostró, eso entre comillas, o el Señor me dijo, podría entenderse como discernimiento de espíritus. Bueno, yo he dicho ya hablé acerca de esto. No creo que Dios está revelando nada nuevo a nadie hoy. Porque si hay profetas hoy, son falsos. Me pregunta alguien, Carballosa, ¿hay apóstoles hoy? Sí, falsos. ¿Hay profetas hoy? Sí, falsos. Genuinos, no hay ningún profeta hoy. Según el Nuevo Testamento, no hay profetas. Y apóstoles tampoco. Y personas que tengan discernimiento de espíritu tampoco. Porque eso tenía que ver con el tiempo cuando el Nuevo Testamento no se había escrito, la Biblia no se había completado y en la congregación había alguien con ese don de discernir espíritu. Todos esos dones espectaculares, Dios en su voluntad les puso fin. Y la razón de por qué es porque no son necesarios para el crecimiento de la iglesia hoy. Hay muchos dones que están vigentes, que son importantísimos y la gente no les quiere poner atención. El don de la oración, el don de ayudas, el don de administrar, el don de evangelizar, el don de pastorear, el don de enseñar, el don de animar a otros. Bueno, hay dones, muchísimos de ellos, que hacen falta y que están vigentes, pero la gente quiere los dones espectaculares, particularmente esos que son, según la Biblia, dones inferiores. Además, el que da los dones sobrenaturalmente es el Espíritu. Primera a Corintios 12:11 dice que es el Espíritu el que da dones como Él quiere. Y todos no tienen que tener el mismo don. Dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. Para que la iglesia sea edificada, como en nuestro cuerpo hay diferentes miembros. Y cada miembro tiene una función. Y cada miembro contribuye con su función especial. Yo solo digo, lo he dicho ya varias veces y lo repito, que hoy día nadie está recibiendo nueva revelación. Y es interesante que esos que dicen, el Señor me dijo, o tuve esta revelación de la Biblia, casi que no conocen nada. Y son como los niños que se sientan a la mesa y hay mucha comida ahí, que pueden comer, fabulosa comida, y están pidiendo otra cosa. Eso es inmadurez y es infantilismo y es falta de discernimiento, de verdad. Entonces, seamos maduros en el Señor. Leamos las Escrituras, que sabemos que esa sí es la revelación escrita dada por Dios, inspirada, escrita bajo la supervisión del Espíritu Santo. Y no andemos con otras cosas. Lección 4, interpretación. El estudiante debe estar preparado para realizar la tarea de interpretación. Esa preparación previa se consigue mediante las observaciones hechas sobre el contenido del pasaje y la investigación o análisis del texto que ha sido sometido a las preguntas interpretativas. ¿Ya veis el problema de ayer? Muchos querían darme interpretación sin haber hecho las observaciones ni las preguntas interpretativas. Eso es como quererte comer una comida que está sin cocinar. La comida tiene que estar cocinada para poderse comer. De manera que hay que prepararse para la interpretación.
Y uno se prepara haciendo este trabajo de observaciones y de preguntas interpretativas. Es como construir una carretera. Los ingenieros de camino no traen el equipo, a ver, rieguen ahí asfalto. No. ¿Qué hacen primero? Preparan el terreno, quitan los obstáculos, las piedras, y luego aplanan y ponen ahí para que haya una base sólida, y luego ponen el asfalto. Bueno, ese asfalto sería como la interpretación y todo el trabajo previo, las observaciones y las preguntas interpretativas. Hay que hacer el trabajo previo, hay que hacerlo. Si tú eres deportista, tú no vas al campo de deporte si no has tenido horas de práctica, de entrenamiento. Si eres músico, no vas a dar un concierto si no has tenido horas y horas y horas de entrenamiento, de práctica. Las preguntas interpretativas darán lugar a respuestas interpretativas, que a su vez conducirán a la interpretación. Me seréis testigos. ¿Qué significa eso de testigos? Bueno, significa dar un testimonio fehaciente, un testimonio nítido, un testimonio puro de algo que uno ha visto, que uno ha experimentado. Me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que Cristo vive, testigos de su resurrección. Y aquellos que tenían que dar testimonio de eso habían visto al Señor Jesucristo. Esos fueron apóstoles del Señor, que vieron al Señor. Por eso cuando Pablo tiene que defender su apostolado, dice, y me apareció a mí, al último de todos, al postrero de todos, como un abortivo, es decir, uno nacido fuera de tiempo. Pablo defiende su apostolado diciendo, he visto al Señor. Muy bien, vamos a ver entonces la cuestión de la interpretación o hermenéutica. Interpretación o hermenéutica es la ciencia, leyes o normas, y el arte, la práctica por la cual se determina el significado del texto bíblico. La exégesis nos ayuda a determinar el texto, la hermenéutica a determinar el significado del texto. Y no solo el significado, sino también la importancia del texto. La hermenéutica establece los principios que gobiernan la comprensión de lo que uno lee o estudia. Cuando leemos cualquier cosa, aunque sea el periódico, el diario, cuando lo leemos, estamos interpretando. Siempre estamos interpretando. Existe una estrecha relación entre hermenéutica y exégesis. La hermenéutica es el lado teórico, la exégesis es el lado práctico. La hermenéutica establece las reglas de la interpretación. La exégesis aplica dichas reglas al texto bíblico. Las dos van unidas. La hermenéutica necesita de la exégesis y la exégesis también necesita de la hermenéutica. Por eso es que hay una estrecha relación entre ambos. Primero se usa la exégesis y luego la hermenéutica. No puede haber hermenéutica, no puede haber interpretación si no ha habido exégesis. Muy bien. Interpretar es comprender el significado de una cosa. Interpretar la Biblia es llegar a comprender el significado y la importancia de lo que Dios dice en su palabra. Comprender el significado. ¿Qué significa? La importancia, ¿para qué sirve? Eso cuyo significado es esto, ¿para qué sirve? Por ejemplo, cuando estudiamos la carta a los romanos, seguro que nos vamos a encontrar allí con la palabra justicia o justificación. Dikaio zune, justicia, justificación. Bueno, ¿qué es eso? Definimos esa palabra diciendo que justificación es
el acto divino por el cual Dios declara justo aquel que cree en Cristo. Esa es una definición que lo encuentras en cualquier libro de teología, la encontramos. Ahora, eso es lo que significa. Ahora, ¿cuál es su importancia? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Sirve porque sin eso no tenemos entrada en la presencia de Dios. Solo el justo puede entrar en la presencia de Dios. De manera que Dios exige, requiere o demanda que para que alguien pueda entrar en su presencia haya sido declarado justo o esté recubierto con la justicia de Dios. Por eso es que la persona tiene que ir a Cristo, porque la justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios. Y Él recubre al que viene a Él con esa justicia, la justicia de Dios. Vamos a ver algunas pautas que han de seguirse. El intérprete de la Biblia necesita depender de la iluminación del Espíritu Santo. Eso es obvio, eso es fundamental. Ese es el punto de partida. Que el Espíritu Santo ilumine tu mente para comprender. Segundo, el intérprete debe usar las mismas normas a lo largo de su interpretación. Las mismas normas. Debe utilizar las normas que generalmente se utilizan para interpretar cualquier literatura. El principio histórico-gramatical, normal o natural. Eso significa literal, todo eso literal. Principio histórico-gramatical, normal o natural o literal debe usarse conjuntamente para cada pasaje. Hay algunos teólogos, varios, que no creen que habrá un reinado terrenal de Cristo. Un reinado de Cristo aquí en esta tierra, un milenio. Y esos teólogos son buenos teólogos en todo lo que la Biblia enseña, excepto escatología, profecía. Interpretan literalmente la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de Satanás y los ángeles, pero cuando llegan a la escatología, la profecía, abandonan la interpretación literal y se meten en la interpretación alegórica. Interpretan literalmente los números de la Biblia y los sitios que se mencionan en la Biblia y los temas que se mencionan en la Biblia. Cuando llegan a la profecía, entonces todo cambia. Ya Jerusalén no es Jerusalén, es el cielo. Ya los montes y los valles de los que habla la Biblia en la descripción del reino ya no es eso, es otra cosa. Y ya los 1000 años no son 1000 años, es un tiempo indefinido. Yo creo que esa es una hermenéutica lamentable, porque el intérprete tiene la responsabilidad de interpretar las escrituras, los pasajes que tiene delante y utilizar congruentemente las mismas normas, las mismas reglas de interpretación para toda la Biblia. Los hermanos que enseñan que no habrá un reino terrenal de Cristo en la tierra, enseñan que esto que está ocurriendo ahora en el mundo, esta etapa que estamos viviendo es el reino. Pero la Biblia dice que el reino será un periodo de paz universal. Pregunto, ¿hay paz universal en la tierra? ¿Hay? Dice la Escritura que el reino será un reino de justicia. ¿Hay justicia en el mundo? Que el reino será un reino de santidad. ¿Hay santidad en el mundo? Si hasta los cristianos pecamos. Que el reino será un periodo cuando la gloria de Jehová va a llenar toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Que no habrá violencia, ni habrá catástrofes. Que el reino ese, cuando Cristo venga, será un periodo de tiempo cuando el diablo esté neutralizado. No estará activo en la tierra. No podrá tentar a nadie ni causar daño a nadie.
Pero ¿qué dice la Biblia de esta época, de ahora? Primera de Pedro 5:8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ¿por qué permitisteis que Satanás llenase vuestro corazón? O cuando Pablo escribe en primera a los Tesalonicenses 2, diciendo, quise ir a vosotros, pero Satanás me lo impidió. Entonces, ahí están las evidencias bíblicas. Lo que uno no debe hacer, yo no quiero hacer esto, pido al Señor que me libre de eso, es porque yo quiera aferrarme a un sistema de teología que alguien diseñó, quitar mi vista de lo que dice la Biblia. Quiero que mi teología salga de la Biblia. No quiero leer mi teología hacia la Biblia. No quiero obligar que la Biblia acepte mi teología. Quiero que la Biblia me dé su teología, me llene de su teología. Esa es la diferencia. Entre paréntesis, eso es lo que intento hacer en ese libro que llegó ayer aquí, Cristo, Rey de Reyes. Eso es lo que intento hacer. Intento practicar eso. Y dejo el juicio en las manos del lector, si eso se hace o no. Tercero, el intérprete debe reconocer el uso de figuras de dicción y darle el significado que tienen en el uso cotidiano. Ejemplo de esto, en la epístola de Santiago, Santiago dice, por ejemplo, que el que duda es como el oleaje del mar. Eso es una figura. El que ha estado a la orilla del mar ve que las olas van y vienen y suben y bajan y vuelven. Y ese oleaje del mar manifiesta inconstancia. De manera que esa figura, el que duda es como el oleaje del mar, eso refleja inconstancia. Y ya he mencionado cuando Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago está utilizando ahí la figura que se llama metáfora. La lengua es un fuego. En algunos casos utiliza un símil. La lengua, si hubiese dicho la lengua es como un fuego, eso sería un símil. Y así hay muchísimas figuras en esa epístola que intento también destacar. Y en la Biblia hay muchísimas figuras. En el Evangelio según San Juan hay muchas. El Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Pan no es solo eso que se hace con harina y se mete en el horno. La palabra hebrea lehem significa alimento, comida básica. De manera que cuando Cristo dice yo soy el pan de vida, está diciendo que Él es como el alimento básico, como la comida básica que una persona necesita. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo mismo ocurre en el libro del Apocalipsis. Es un libro que está repleto de figuras de dicción, pero siempre las figuras tienen un equivalente. Toda figura tiene un equivalente. El equivalente de esa figura, ese es su significado literal. Cuando nosotros decimos, esta persona, oye, tiene ojos de águila, queremos decir que ve bien, y eso lo entendemos. O fulanito, este señor es un lince, decimos. Ser un lince es ser una persona muy lista. Al anticristo se le llama la bestia, no porque físicamente se parezca a un cuadrúpedo, sino porque la expresión la bestia describe su carácter. A Satanás se le llama el dragón, tampoco por su apariencia física, sino porque es un ser temible. Digo que el intérprete debe reconocer el uso de figuras de dicción y darle el significado que tienen en el uso cotidiano. Y una nota ahí que pongo, las figuras de dicción tienen la finalidad
de ayudar a la comprensión del texto. Se usan para aclarar, no para oscurecer el pasaje. Las figuras de dicción se utilizan para que algo abstracto significa que uno no puede tocar, que no puede oler, que no puede ver, se convierta en algo concreto, algo que uno puede manejar, puede tocar, puede oler, puede ver. De manera que las figuras están para ayudarnos. Las figuras de dicción tienen la finalidad de ayudar a la comprensión del texto. Se usan para aclarar, no para oscurecer el pasaje. Bueno, hay un punto 4. El intérprete debe interpretar todo pasaje dentro de su contexto histórico, cultural y gramatical. Esa es una regla fundamental de la hermenéutica. He dicho que la hermenéutica se rige por reglas, por leyes, por normas. Por eso es una ciencia. Una ley imprescindible de la hermenéutica es esta. Todo pasaje debe interpretarse dentro de su ambiente, de su contexto histórico, cultural y gramatical. Esa norma no debe violarse. Otra regla de hermenéutica es la que acabo de mencionar antes, que hay figuras de dicción que hay que tener en cuenta. El uso del lenguaje figurado, eso debe tenerse en cuenta a la hora de estudiar cualquier pasaje de la Biblia. Y hay que tener en cuenta el contexto histórico. ¿En qué época de la historia se dijo eso, se escribió eso? ¿A quién se le dijo? ¿Qué implicación cultural hay ahí? ¿Y qué implicación gramatical hay? Ahora, debe recordarse que toda buena interpretación es aquella, pon atención a esto, toda buena interpretación es aquella que da a cada palabra o frase el significado primario, cotidiano, generalmente reconocido y aceptado. Cualquier significado secundario debe basarse siempre en el significado primario. La responsabilidad primordial del intérprete es descubrir y explicar la intencionalidad del autor original. ¿Quieres estudiar la epístola de Pablo a los romanos? Tienes que entender, estudiar y comprender cuál era la intención de Pablo cuando dijo cada una de las cosas que escribió en esa epístola. ¿Qué quiso decir el autor original? Y el predicador, el maestro, tiene dos opciones. O predica su mensaje, su sermón, el suyo o el de la Biblia. No hay más, no hay más. ¿Cuáles son? Métodos erróneos. El método alegórico. Una alegoría es una metáfora extensa. Este método es de origen pagano. Eso fue lo que los griegos inventaron para interpretar su mitología. Los filósofos griegos, no queriendo provocar una rebelión en medio del pueblo que creía todas esas historias mitológicas, se inventaron la alegoría. Y eso es lo que hacían en Atenas, en Mileto, en todos esos sitios. Y cuando Alejandría fue fundada, en el año 330, por ahí, antes de Cristo, ese método alegórico de interpretación fue allí, y ese era el que se usaba. Y allí en Alejandría había un sabio hebreo, ya a finales del siglo I antes de Cristo, llamado Filón. Filón de Alejandría, era un hebreo, un judío. Y este hombre, Filón, utilizó el método alegórico para interpretar el Antiguo Testamento. Y de ahí eso pasó a los cristianos, particularmente a un hombre llamado Orígenes, Orígenes de Alejandría. Y Orígenes popularizó el método alegórico de interpretación, porque decía
que el método alegórico le permitía encontrar el significado de las palabras detrás de las palabras. Que el método literal era muy simple, que había que profundizar más, había que buscar, y creó un caos. Y posteriormente, la segunda mitad del siglo IV al siglo V, San Agustín de Hipona adoptó el mismo método. Y ahí sí, eso se extendió. San Agustín, con sus escritos, dio a conocer, y muchos quisieron imitar a Agustín, y comenzaron a aplicar el mismo método de interpretación. Vamos a ver, ese método es negativo porque pasa por alto la historicidad del texto bíblico. Por ejemplo, se va a interpretar el libro del Génesis. Si se interpreta alegóricamente, habría que decir que no hubo un personaje, un ser, una persona llamada Adán. Adán es cualquier hombre, todo hombre es Adán. No hubo una mujer llamada Eva. Eva es cualquier mujer, toda mujer en el mundo. No hubo un sitio llamado el huerto del Edén, es cualquier lugar donde uno se sienta bien. Y así sigues, llegas a Abraham. No hubo un ser humano, un personaje llamado Abraham que salió de Ur de los Caldeos con su mujer Sara y con su sobrino Lot y con sus siervos. No, eso es solo para describir la historia de la fe y se le pone nombres. Esto es totalmente ridículo, pero eso es lo que el sistema alegórico hace. ¿Cuál es el primer problema? Destruye la historicidad del texto. Segundo, carece de control para establecer una interpretación objetiva. ¿Por qué? Porque si hay 5 intérpretes interpretando alegóricamente el mismo pasaje, habrá 5 interpretaciones. Y si hay 10, habrá 10 interpretaciones, todas ellas diferentes. Y si hay 100, habrá 100 interpretaciones, todas ellas diferentes. El método alegórico carece de control. El único método que establece un control es el método histórico, literal, normal, natural, literal, porque se guía por reglas, por leyes, por normas concretas. El segundo método erróneo es el método que se llama desmitificante. Este método, aunque no lo produjo, sí lo popularizó el alemán Rudolf Bultmann, nacido en el año 1884 y murió no hace mucho tiempo, ya muy mayor. Bultmann siguió a otro teólogo alemán llamado David Strauss, como el músico, pero no eran familia. David Strauss escribió una introducción, un libro llamado La vida de Cristo, y ahí plantea que la iglesia primitiva, entiéndase, después de la muerte de los apóstoles, después del año 100, la iglesia quiso predicar a Cristo y predicar el Evangelio. Y para hacerlo atractivo, para que los oyentes quisiesen escucharles, pues la iglesia primitiva saturó el mensaje de los evangelios de mitos, los milagros de Cristo, cosas que Cristo dijo. Y entonces la idea de Strauss y después la de Bultmann es que para descubrir, para encontrar al verdadero Jesús, al Jesús histórico, hay que quitar todos esos mitos. Bultmann considera que la historia bíblica está saturada de mitos, que hay que eliminar para que la interpretación sea científica y aceptable al hombre moderno. El hombre moderno no cree eso de los milagros y cosas espectaculares, entonces hay que quitar todo eso. Bueno, esos dos métodos, está de más decir que ambos son totalmente erróneos, para mí inaceptables, ninguno de los dos, ni el alegórico ni el desmitificante. Ahí lo dejamos ahora y tomamos nuestro descanso.
Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.